Desbloqueas el celular con tu cara. Pagas tu café solo acercando el celular a la terminal. Aceptas los términos y condiciones sin leerlos porque realmente ¿quién los lee? Hemos llegado a un punto en la historia donde entregamos nuestra privacidad con una facilidad increíble, no porque nos estén apuntando, sino a cambio de algo mucho más sencillo, la conveniencia. Y es que, ¿cuál es la alternativa? Pero ¿qué pasa cuando quien te pide tu rostro, tus huellas y el control de tus comunicaciones ya no es una empresa de tecnología, sino el Estado? En México estamos presenciando un experimento de recolección de datos masivo. Seguramente no lo recuerdas porque estas cosas se olvidan pronto, pero en 2021 hubo un intento de esto con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, donde el gobierno quería obligarnos a registrar nuestros datos biométricos simplemente para tener el derecho a una línea de celular. La Suprema Corte lo frenó en su momento, pero la intención del Estado nunca se fue, solo cambió de nombre y de estrategia. Hoy la iniciativa se disfraza de modernización administrativa, la nueva Ley General de Población y la famosa CUR biométrica, esa que sigues posponiendo y solo la recuerdas porque te salen memes en tu feed. La meta es centralizar tus huellas dactilares, el escaneo de tu iris, tu rostro y eventualmente atarlo directamente a tu número de teléfono. Te lo venden como seguridad, como una forma de agilizar trámites, pero pareciera que realmente lo que buscan es transformar tu identidad ciudadana en una variable cuantificable y rastreable. Reducir a la población a una ecuación matemática donde no hay espacio para el anonimato. Es el sueño húmedo de cualquier sistema de control. Y aunque esto suene a un debate técnico o puramente legislativo, la realidad es que este escenario ya había sido modelado en la ficción desde hace mucho de una manera bastante precisa. Décadas antes de que existieran los celulares, el internet o el reconocimiento facial, 3 autores de ciencia ficción nos dejaron obras en donde se narran escenarios de cómo colapsaría nuestra libertad. George Orwell, Ray Bradbury y Yevgeny Zamyatin no solo escribieron distopías, novelas de entretenimiento, construyeron modelos que pueden leerse desde la perspectiva como advertencias o predicciones, y hoy en la actualidad esas distopías se están convirtiendo en políticas públicas. El primer arquitecto de esta pesadilla fue un ingeniero ruso llamado Yevgeny Zamyatin. En 1920 escribió una novela titulada Nosotros, fundando prácticamente el género de la distopía. En su libro describe el estado único, una sociedad donde los seres humanos ya no tienen nombres, son conocidos simplemente como números, designaciones alfanuméricas puras y frías. Tu identidad oficial en México, tu CURP, es exactamente eso, un código alfanumérico. Y ahora, el objetivo es atar ese número a la geometría repetible de tu rostro y a los surcos de tus huellas dactilares. En la novela de Zamyatin, los ciudadanos viven en apartamentos de cristal, no hay paredes ni cortinas que impidan ver desde fuera. La lógica del Estado único es perversa pero aplastantemente lógica. La privacidad es vista como un acto de conspiración. Su argumento es exactamente el mismo que ya has escuchado decir a alguien en algún lado. El que nada debe, nada teme. Pero la verdadera advertencia de Zamyatin no es política, es casi termodinámica. Para el Estado único, la libertad individual representa la imprevisibilidad, el caos, lo que en física podría ser la entropía. Para una administración pública obsesionada con el control, tú eres entropía. Tú eres más posibles configuraciones de un sistema, más complejidad. Tus chats privados, tus movimientos, la línea de celular que compraste en un Oxxo sin dar tu nombre, todo eso es desorden, que les impide administrar la maquinaria perfectamente. Al centralizar tu biometría, el Estado busca llevar esa entropía a cero. Buscan el orden absoluto. Pero a diferencia de los departamentos de cristal de 1920, el Estado moderno descubrió que no necesitaba cambiar las casas por cajas transparentes. Se dio cuenta de que a lo mejor nosotros mismos íbamos a meter las cámaras y micrófonos de forma voluntaria en nuestros cuartos. Y es aquí donde la ficción matemática de Zamyatin se transforma en la torre de vigilancia asfixiante de George Orwell. Si Zamyatin nos advirtió que nos convertiríamos en números, Orwell nos explicó exactamente cómo nos iban a vigilar. En su novela 1984, publicada en 1949, Orwell aterrorizó al mundo con la idea de las telepantallas, televisores bidireccionales instalados por el gobierno en cada habitación, imposibles de apagar, diseñados para que la policía del pensamiento viera y escuchara absolutamente todo. Pero el gran error de Orwell fue pensar que el Estado tendría que usar la fuerza o ejércitos para obligarnos a instalar esos micrófonos en nuestras casas. La realidad de la sociedad actual fue mucho más eficiente para esto. Nosotros mismos hicimos fila para comprarlos, pagamos la conexión a internet y los llevamos voluntariamente pegados a todos lados, que hasta es una de las sensaciones más feas de ahora. No mames mi celular. Orwell entendía a la perfección el concepto del panóptico, una prisión diseñada circularmente donde un solo guardia puede ver a todos los reclusos, pero los reclusos no pueden ver al guardia. La magia oscura del panóptico es que no importa si el guardia te está mirando en ese momento exacto, el simple hecho de saber que podría estarte observando modifica tu comportamiento, te autocensuras.
un término que se ha vuelto cada vez más usado últimamente. Y ya que entramos en calor, hablemos de esto que vi en Twitter hace poco, en abril del 2026, por si ves esto después. Gabriel Montiel, el superhéroe Tomorrow, o como todos lo conocemos, el Wherever, publicó en su cuenta de Twitter un tweet, una pregunta sobre este registro de líneas telefónicas, una queja pública, ciudadana, en Internet. La respuesta del sistema no fue un debate público ni un comunicado oficial desmintiendo sus miedos. Recibió un mensaje directo a su número de teléfono personal y privado, un número que él no había hecho público. Alguien desde las altas esferas de poder cruzó bases de datos en tiempo real con el único propósito de mandarle un mensaje, que en el fondo decía una sola cosa: sabemos quién eres, sabemos dónde contactarte y te estamos observando. Este caso documentado destruye la ilusión de que la vigilancia masiva es un problema del futuro o una exageración de Internet. Si el Estado tiene la capacidad de cruzar tu identidad pública con tus telecomunicaciones privadas hoy, solo por emitir una opinión que les incomoda, imagínate el nivel de control que tendrán cuando esa vinculación sea obligatoria, legal y esté automatizada con tu rostro y tus huellas dactilares. Hasta ahora hemos hablado de vigilancia pasiva, de burócratas cruzando datos en hojas de cálculo para saber quién se queja en Twitter. Pero si Samiatin y Orwell nos advirtieron sobre la administración del control, lo que viene ahora es pura agresión activa. Orwell imaginó pantallas que no se podían apagar. El verdadero terror de nuestra época es que la pantalla sí se apaga, y es en esa oscuridad donde puede ocurrir el ataque. Hablemos de Pegasus, un software de grado militar desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Oficialmente es una herramienta cibernética vendida exclusivamente a gobiernos para rastrear a terroristas y cárteles de la droga. Extraoficialmente, en países como México, ha sido el arma predilecta para cazar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Y la razón por la que Pegasus es tan aterrador, desde un punto de vista técnico, es porque destruye el concepto más básico de ciberseguridad: no le des clic a links extraños. Pegasus funciona mediante lo que en ciberseguridad se conoce como un ataque de cero clic o de cero interacción. No necesitas abrir un correo, no necesitas descargar un archivo, no necesitas entrar a ninguna página. Basta con que recibas una llamada perdida por WhatsApp. Ni siquiera tienes que contestar. En el milisegundo en que la llamada entra, el software aprovecha una vulnerabilidad en el código de tu teléfono. Se instala directamente en la memoria y borra el registro de la llamada. Nunca supiste qué ocurrió. A partir de ese segundo, el Estado tiene acceso total a tus micrófonos, tus cámaras, tu ubicación GPS y, lo más crítico, puede leer tus mensajes cifrados antes de que tu celular los encripte para enviarlos. México fue el primer país del mundo en comprar Pegasus. Lo adquirió el gobierno de Felipe Calderón en 2011 y su uso explotó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se documentó el espionaje masivo a periodistas como Carmen Aristegui. Cuando la administración actual llegó al poder, la promesa fue contundente: nosotros ya no espiamos. El problema es que las bases de datos no mienten. Gracias a investigaciones de organizaciones como R3D y el famosísimo hackeo masivo de los Guacamaya Leaks, hoy sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional siguió operando Pegasus y otros sistemas de intercepción contra civiles mucho después de que se había prometido su fin. Y aquí es donde la distopía alcanza su punto más cínico. Cuando estos documentos salieron a la luz y se enfrentó al poder con la evidencia técnica irrebatible de que el software seguía activo, la respuesta del entonces presidente fue un truco semántico que haría sentir orgulloso a George Orwell. Dijo: nosotros no espiamos, hacemos labores de inteligencia. Esto es algo que, si pones atención, han hecho mucho. Desmienten lo que está pasando cambiando palabras para describir un acontecimiento evidente del que todos ya nos dimos cuenta. Y este es el punto ciego de la narrativa oficial. Piden el rostro, las huellas dactilares y tu número telefónico atado a una CURP, jurando que es para proteger. Pero te lo pide el mismo Estado que gasta millones de dólares en secreto para vulnerar los teléfonos de sus propios ciudadanos y espiarnos. Para hacer labores de inteligencia. La pregunta no es si tienen la capacidad de espiarnos, sabemos que la tienen. La pregunta es: si son tan sofisticados para atacarnos, ¿qué tan buenos son para proteger esa inmensa base de datos biométricos que nos quieren obligar a entregarles? Samiatin y Orwell imaginaron futuros aterradores, pero asumían que el Estado totalitario sería una maquinaria perfecta, eficiente y blindada. No previeron que el gran hermano moderno resultaría ser administrativamente incompetente. Y esta es la ironía más trágica de nuestra realidad. El gobierno mexicano está dispuesto a gastar millones en software como Pegasus para espiarte a la perfección, pero es incapaz de invertir en la ciberseguridad básica para proteger la información que te obliga a entregarle. Y esto no es una suposición, es historia documentada. Recordemos el padrón del INE. En más de una ocasión, bases de datos con los nombres, direcciones completas y claves de millones de votantes mexicanos aparecieron a la venta en foros, o peor aún, alojadas en servidores de Amazon sin siquiera una contraseña de protección. Y esto no es solo un error que afecta a civiles. Hablemos del ejército. En 2022 ocurrió el hackeo masivo que les mencioné antes, conocido como los Guacamaya Leaks. Un grupo de activistas extrajo 6 terabytes de información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional: correos, estrategias de seguridad, diagnósticos de inteligencia.
todo expuesto. Si la institución encargada de la seguridad nacional no puede proteger sus propios servidores, ¿con qué autoridad moral garantizan que protegerán tu información? Ni siquiera la prensa que cubre al gobierno está a salvo. A principios del 2024, los datos personales, RFCs y copias de pasaportes de más de 300 periodistas que asistían a las mañaneras fueron robados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Un hackeo súper sofisticado? No. Alguien simplemente usó los credenciales de un ex empleado que el sistema olvidó dar de baja. Y este es el verdadero peligro de la curva biométrica y el registro de celular. El Estado no solo está construyendo un panóptico para vigilarte, está empaquetando tu identidad entera en un servidor mal configurado, listo para ser robado por el crimen organizado, corporaciones extranjeras o estafadores. La diferencia es abismal. Si tu contraseña de correo se filtra hoy, entras, das 3 clics y la cambias, pero si el Estado pierde todos esos datos por negligencia, incompetencia o corrupción, ¿cómo cambias tu cara? ¿Cómo reseteas tus huellas dactilares o tu iris? Llegados a este punto, la pregunta lógica es, si sabemos que nos quieren reducir a números, como advirtió Samiatin, y si sabemos que usan herramientas de guerra para espiar nuestros teléfonos, como advirtió Orwell, y sabemos con pruebas reales que el Estado es un administrador pésimo e incapaz de proteger nuestros datos, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué no hay millones de personas marchando en las calles para evitar que la curva biométrica se convierta en una realidad obligatoria? La respuesta nos la dio el tercer gran arquitecto de la distopía, Ray Bradbury. En 1953 publicó Fahrenheit 451. La premisa que todos recuerdan es que en ese mundo los bomberos no apagan incendios, sino que se dedican a quemar libros. Pero el verdadero terror de la novela no es la censura del Estado como podrías pensar de primeras. La revelación más escalofriante de Bradbury es que el gobierno no tuvo que confiscar los libros por la fuerza. La gente simplemente dejó de leer por voluntad propia. Fueron seducidos por el entretenimiento rápido, por las pantallas gigantes en sus salas, por la sobreinformación. Prefirieron la anestesia de la distracción constante antes que el esfuerzo de pensar críticamente. Y es que a lo mejor eso es lo que nos pasa hoy con nuestra privacidad. No entregamos nuestro rostro y nuestras huellas digitales porque nos estén haciendo cosas feas en un cuarto oscuro. Lo hacemos porque la burocracia genera fricción. Y nosotros somos adictos a la fluidez, a hacer las cosas más rápido, más sencillo. No nos gusta la idea de perder el control de nuestros datos, pero nos gustaría muchísimo menos perder el acceso a WhatsApp, a nuestras redes sociales, a no poder hacer una transferencia del celular en donde sea, porque podríamos no aceptar los términos y condiciones de las redes sociales o de la aplicación o programa que quieres usar, simplemente no podrías usarlo. Bradbury entendió que no necesitas un régimen totalitario opresivo si tienes a una población anestesiada. El caso de Whatever Tomorrow o el hackeo de Guacamaya Leaks se vuelven virales, nos indignan profundamente, o al menos a mí me da mucho coraje ver noticias donde el gobierno miente de frente o salen iniciativas que de lejos apestan a censura del Estado. Pero los 2 días desaparecen de nuestro algoritmo, reemplazados por el siguiente meme, el siguiente chisme, la siguiente funada, la siguiente dosis de dopamina rápida. La indignación ciudadana dura lo que dura un trending topic. El gran hermano en México no necesita ponernos una bota en el cuello para obligarnos a registrarnos. Solo necesita decirnos que sin el registro no tendremos señal en el celular. Cedemos el control absoluto de nuestra identidad porque la incomodidad de revelarnos es mayor que la comodidad de obedecer. Samiatin nos advirtió que nos reducirían a simples variables en una base de datos. Orwell nos mostró cómo esos datos serían utilizados como armas invisibles para vigilarnos. Y Bradbury nos mostró lo fácil que sería convencernos de entregar nuestra libertad a cambio de entretenimiento infinito. Hoy esas 3 distopías no son ficción, son la infraestructura técnica y legal sobre la que caminamos. Nuestra identidad biológica, nuestros rostros, nuestras huellas, están a punto de ser digitalizados, convertidos en pulsos de luz viajando por miles de kilómetros de cables de fibra óptica hacia servidores que el Estado ni siquiera tiene la capacidad técnica de proteger. Nos enfrentamos a un panóptico híbrido, un sistema administrado por burócratas incompetentes en la defensa, pero extremadamente agresivos en el ataque con herramientas como Pegasus. Entregar el control absoluto de nuestra biometría no es un simple paso hacia la modernización administrativa, es cruzar un punto que quizá no tenga retorno. Porque cuando tu número telefónico, tu cara y tus huellas dactilares le pertenecen a una base de datos gubernamental que eventualmente será vulnerada. Y bueno, aquí viene la parte más importante del video y es ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de todas estas cosas? A mí estas cosas me interesan, estos temas de política nacional me gustan. Aunque a lo mejor no quedan muy bien con la temática del canal, pero como es algo que me gusta documentarme y hablar de esto y no tengo con quién platicarlo, pues lo traigo aquí al canal para que me comentes tú qué opinas de esto. ¿Estás enterado de estas cosas? ¿Te gustan estos temas? ¿Vas a registrar tu línea? ¿Vas a registrar tu línea de celular o lo vas a dejar pasar a ver qué pasa? Porque queda muy poquito tiempo. Yo creo que yo me voy a quedar así, a ver qué pasa, a ver qué sucede después al día siguiente de eso. No sé qué va a pasar.
Y también quiero aprovechar para decir que yo no apoyo a ningún partido político, a ninguno. Para mí todos son lo mismo. Y después te comento qué pienso de esas personas. Pero no apoyo a ningún partido, no estoy con ningún partido. Pero cuéntame, ¿tú sí estás con algún partido? ¿Tú sí apoyas a algún partido? ¿Te dan dinero de alguna manera? ¿Algún partido político? ¿Piensas que el partido actual del poder es el mejor que ha existido? ¿O piensas que es uno más? Cuéntame. Recuerda que si llegaste hasta acá, mándame un mensaje por Instagram y te mandaré una fotopata en ese momento, en donde esté. Checa si estás suscrito. Por favor, comparte este video si te gustó, si te gustan estos temas o no. Hay otros temas en este canal que puedes checar. Dale me gusta, comenta lo que sea. Y bueno, supongo que eso es todo. Bye.